Ejercicio número 8. Un aeroplano a escala de 0.750 kilogramos de masa vuela con una rapidez de 35 metros por segundo en un círculo horizontal en el extremo de un alambre de control de 60 metros. Calcule la tensión en el alambre. Se supone que forma un ángulo constante de 20 grados con horizontal. La fuerza que se ejerce sobre el aeroplano son el jalón del alambre de control, la fuerza gravitacional y la sustentación aerodinámica que actúa a 20 grados hacia adentro desde la vertical como se muestra en la pantalla. Ahí podemos resaltar cuáles son los datos del problema y qué nos pide en este caso. Para poder entender el problema, nótese que el aeroplano va girando en un plano horizontal y está sujeto a un control remoto mediante un alambre que está sujeto a él. Así que este es el radio de giro que aparece en la pantalla y que el ángulo que forma el radio con el alambre es un ángulo teta, en este caso es 20 grados, y ahí se forma un triángulo rectángulo. Por lo tanto, el radio de giro del aeroplano es de L coseno de teta porque la función trigonométrica es el cateto adyacente. Entonces ya tenemos el radio de giro del aeroplano que es L coseno de teta. Ahora, el sistema de coordenadas lo elegimos de esta forma porque el radio de giro está en la dirección horizontal y por lo tanto la aceleración centrípeta sería la fuerza que están dirigidas hacia la izquierda. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el plano? En este caso, el primero es el peso, obviamente. La otra, como dice el problema, y en la pantalla se observa que es la tensión de la cuerda que forma un ángulo teta con horizontal y la fuerza de sustentación aerodinámica que forma un ángulo teta con el eje de las Y. Esas son las tres fuerzas que están actuando sobre el aeroplano. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas centrípetas? Aquellas componentes de las fuerzas a lo largo del eje de las X. En este caso sería la componente de la fuerza de sustentación que es multiplicado la fuerza de sustentación por el seno de teta más la tensión de la cuerda por coseno de teta o del alambre, y esa sumatoria de la fuerza es igual a masa por aceleración centrípeta que es B cuadrado por R. Ahí tengo una ecuación con dos incógnitas que es la fuerza de sustentación y la tensión de la cuerda. Ahora, ¿cómo sacamos la otra ecuación? Con la sumatoria de las fuerzas en Y, porque como el aeroplano se mueve en un plano horizontal, la sumatoria de las fuerzas en Y tiene que ser 0, como está resaltada en la ecuación número 2. De la ecuación 1 y 2 podemos, por ejemplo, eliminar la tensión de la cuerda o del alambre sumando las ecuaciones 1 y 2, despejando la fuerza de sustentación y teniendo en cuenta que el valor de R es L coseno de teta, y nos daría que la fuerza de sustentación aerodinámica que actúa sobre el aeroplano está regido por la expresión resaltada ahí. El otro paso es reemplazar los datos del problema. Al utilizar la calculadora nos daría que la fuerza de sustentación y la tensión del alambre están regidos por esa expresión. Usted tiene que verificar que esos resultados son los correctos. Ejercicio número 9. Un juego de un parque de diversiones consta de una plataforma circular que gira y tiene 8 metros de diámetro, desde la cual las sillas voladoras están suspendidas en los extremos de unas cadenas de 2.5 metros de longitud, como aparece en la pantalla. Cuando el sistema gira, las cadenas que sostienen a los asientos forman un ángulo de 28 grados con la vertical. Pregunta A. ¿Cuál es la rapidez del asiento? Ahora, si se sienta un niño de 40 kilogramos en la silla cuya masa es de 10 kilogramos, ¿cuál es la tensión en la cadena? Para resolver este problema, nótese que estos son los datos de la masa de la silla y la masa de la persona, en este caso el niño es 40 kilogramos. Ahora, ilustremos el problema de esta manera. El niño va girando en una trayectoria circular y la trayectoria que describe es esta, como aparece ahí resaltada, conforme el parque de diversiones o la plataforma va girando. Ahora, ¿cuál sería el radio de giro R? Es lo primero que tenemos que hacer. ¿Cómo lo hacemos? Ahí se nota un triángulo rectángulo. Así que el radio R minúscula, el radio de giro, sería la suma de los 4 metros, que es el brazo o el radio de la plataforma circular, más L seno de teta. Ese sería el valor del radio de giro. Teniendo en cuenta ese valor del radio de giro, que es 4 más L seno de teta, vamos a escribir las ecuaciones del movimiento. Para eso tenemos que resolver el problema de la siguiente manera. Como la pregunta nos
la pregunta nos dice cuál es la rapidez del asiento. Yo quiero que ustedes analicen qué pasaría si consideramos el sistema como un solo. ¿Será que lo afecta o no lo afecta? Miremos el problema como tal. Al considerar el sistema formado por el niño y la silla, tiene una ventaja porque eliminó la fuerza interna, que es la fuerza que ejerce la silla sobre el niño, y las fuerzas internas no contribuyen a la fuerza centrípeta o a la fuerza neta, como lo dice la segunda ley de Newton. ¿Qué fuerzas están actuando sobre el sistema niño más silla? Primero que todo, tenemos que elegir el sistema de coordenadas esta, porque ya identificamos cuál es el radio de giro. Esto nos garantiza que, como está siempre a la misma altura, la sumatoria de las fuerzas en Y serían cero. Las fuerzas que están actuando sobre ella, lógicamente sería el peso de la silla más el niño, la tensión de la cuerda que forma un ángulo teta con el eje de la Y la aceleración centrípeta son las que están dirigidas en este caso hacia el centro de la trayectoria circular. Las que están dirigidas hacia la derecha la vamos a tomar positiva, la sumatoria de las fuerzas en X. De este sistema de diagrama de cuerpo libre vamos a sacar dos ecuaciones. Una, la sumatoria de las fuerzas en X, la centrípeta, nada más sería la componente en X de la tensión, que es T seno de teta, y esto es igual a la masa por aceleración centrípeta, que es B cuadrado por R. Nótese que he considerado toda la masa en conjunto, la silla más el niño. La sumatoria de las fuerzas en Y es cero, por lo que explicamos ahorita, porque está a la misma altura, y sería en este caso T coseno de teta menos el peso igual a cero. De este juego de ecuaciones de 1, 2 y 3, nosotros vamos a resolverlas y nos daría que el valor de B es igual a la que aparece ahí en pantalla. ¿Qué hemos encontrado de estas ecuaciones? Usted tiene que manipularla y llegar a ese resultado, porque es un proceso netamente algebraico. Debe tomarse el tiempo para llegar a ella. Nótese que la velocidad es independiente de la masa del sistema. Da igual considerar la silla sola o el niño y la silla. Realmente la velocidad depende del ángulo. En este caso sería de 28 grados. Al reemplazar los datos del ejercicio nos daría que la velocidad del asiento, cuando está formando un ángulo de 28 grados con horizontal las cadenas, es igual a ese valor que está resaltado. Ahora, de la ecuación 3 se obtiene la tensión de la cadena, como me lo dice el problema, cuando ya se sienta un niño. Tengo que tener en cuenta la masa total del sistema, que en este caso sería 10 más 40, sería 50 kilogramos. Al reemplazar los valores me daría que la tensión en la cadena es igual a eso, pero cuando el niño está montado sobre la silla. Lógicamente, si está nada más la silla sola, la tensión tiene que disminuir, porque ya no tendríamos en cuenta la masa del niño. Ejercicio número 10. El columpio gigante de una feria local consiste en un eje vertical central con varios brazos horizontales unidos a un extremo superior, como aparece en la pantalla. Cada brazo sostiene un asiento suspendido en un cable de 5 metros, sujeto al extremo en un punto de 3 metros del eje central. A. Calcula el tiempo de una revolución del columpio, o sea, calcula el periodo. Si el cable forma un ángulo de 30 grados con la vertical. B. El ángulo depende del peso del pasajero para una velocidad de giro determinada. Entonces esas son las dos preguntas que tenemos que resolver, así que vamos a visualizar el problema de esta forma. Cuando la pasajera gira, o el brazo del columpio gigante gira, la pasajera también está girando, describiendo una trayectoria circular cuyo radio lo podemos calcular de acuerdo a la geometría del problema. Ahí se forma un triángulo rectángulo que forma un ángulo teta. En este caso el ángulo sería de 30 grados y el valor del radio de giro sería los 3 metros más L seno de teta, que es el que aparece ahí en pantalla. Ya tenemos por ejemplo el radio de giro. Ahora tenemos que escribir las fuerzas que están actuando sobre la pasajera. En este caso sería el peso, teniendo en cuenta que la aceleración centrípeta es la que está dirigida hacia la izquierda, porque es la que está dirigida hacia el centro de la trayectoria circular que describe la pasajera. Otra fuerza es la tensión de la cadena, que la vamos a representar con la letra F para no confundirla con la del periodo, que también se representa con la letra T. Esas son las únicas dos fuerzas que están actuando sobre la pasajera. ¿Cuál sería la fuerza centrípeta? La sumatoria de la fuerza en X. En este caso sería F seno de teta, que es igual a la masa. Aquí estamos considerando todo el sistema como un todo, la niña o en este caso la pasajera con la silla, omega al cuadrado por R. Y la sumatoria de la fuerza en Y es 0, porque estaría siempre a la misma altura. Y la sumatoria de la fuerza en Y sería 0. Sería en este caso F coseno de teta menos mg igual a 0. Ahí tenemos un conjunto de ecuaciones con tres incógnitas.
hay que resolverla apropiadamente. Unas instrucciones es eliminar, por ejemplo, el valor de f de 2 y 3. Puede dividir la ecuación 2 sobre la ecuación 3 y despejar el valor de omega, teniendo en cuenta que la ecuación 1 resalta que el r es 3 más L seno de teta. Ese proceso algebraico usted tiene que llegar a ese resultado que está ahí y tómese su tiempo apropiado. Ese es el valor de omega. El otro paso es calcular el periodo de una revolución. El periodo es 2pi sobre omega. Este valor de omega lo reemplazo aquí en la expresión del periodo y nos daría que el periodo de una revolución del columpio cuando el ángulo es de 30 grados está dado por la expresión que aparece ahí resaltada, que es de 6.194 segundos cuando ya reemplace todos los datos del problema.